Con nuestro tema de hechos, que hablen los primeros cristianos, ¿de acuerdo? Es como hemos venido trabajando en estas últimas semanas o en estos últimos meses. Antes que nada, quiero desearles a cada uno de ustedes un feliz año. Sí, así no se me olvida eso, la emoción. Un feliz año, que de verdad este próximo año sea un año de muchas metas cumplidas, de muchos sueños cumplidos, de mucha salud, y si no hay salud, entonces que podamos tener mucho valor para enfrentar las situaciones difíciles. Porque a veces no hay eso. Entonces hay que pedirle a Dios más que eso, valor, coraje, ánimo, fuerza, y que sea un año donde realmente o mucho más profundamente nos podamos servir unos a otros, ¿no? Porque a veces pensamos demasiado en nosotros mismos. Cuando hacemos la lista de sueños para el próximo año, hay demasiadas cosas para nosotros, ¿no? Y a veces hay poco para los demás. Entonces la idea en eso es también pensar en los demás, en poder servir a otras personas, en poder ser alguien que sirve más, que entrega más. Necesitamos más de eso. Nuestra cultura se volvió supremamente hedonista, solo piensa en la persona en el espejo, y esa persona en el espejo soy yo, y poco para los demás. Entonces la idea es poder este año servir más profundamente. Amén. Y pensando en eso, año nuevo, vida nueva, ¿no? Pero no siempre es así. Año nuevo no siempre es vida nueva. Año nuevo es la continuación de la vida del año anterior. No sé, este año sí, el 1 de enero empiezo la dieta, y se llega el 31 de diciembre y no he empezado la dieta. Desde el 1 de diciembre ya la tiro a la caneca, a la basura. O este año sí empiezo a leer un libro por mes. ¿Quién se rió? Que se puso esa meta el año pasado y no la cumplió. O este año sí dejo de fumar o de tomar, o este es el último, el 31 de diciembre, este es el último que yo me tomo. Así decía yo, ¿no? Este es el último cigarrillo que me fumo. Y el 1 de enero empezaba con el primero. Entonces no siempre año nuevo es vida nueva. ¿Y el problema cuál es realmente? De lo que he venido analizando, es que ponemos la confianza demasiado en las circunstancias o en nosotros mismos. Ponemos nuestra confianza en algo que realmente no es confiable, en nosotros mismos o en las circunstancias. Cuando hablo de circunstancias, hablo del año. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Y entonces te llega la lista de los libros en enero, y ya no son tan alegres los días, ¿cierto? La primera pensión, ya no son tan alegres los días, y otras cuentas que llegan ahí. Pero yo creo que a veces ponemos demasiado la confianza en cosas que definitivamente no pueden hacer fuerte las decisiones que nosotros tomamos. Cuando hemos venido estudiando el libro de Hechos, nos hemos dado cuenta de algo muy particular. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero una particularidad del libro de Hechos es el hecho en sí de las conversiones. Obviamente el protagonista del libro de Hechos es el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, pero a mí me ha llamado mucho la atención las conversiones en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque las conversiones en el libro de Hechos marcaban el final de algo y el comienzo de otra cosa. Y era algo contundente, es decir, una persona dejaba de ser lo que era para convertirse en otra diferente. Pero no era porque ponía su confianza en el cambio de una religión a otra, o de una persona a otra, sino porque ponían su confianza en Cristo. O sea, lo que hacía que las vidas de estas personas fueran diferentes era su fe en Cristo. Lo que hacía que efectivamente se convirtieran era el seguir a una persona, y no a una persona cualquiera, seguir a Cristo. Esta ha sido la particularidad que yo he encontrado
en el libro de Hechos, en las conversiones en el libro de Hechos. Personas que se convirtieron realmente a Cristo y sus vidas dejaron de ser iguales. Ahora, en lo que vamos a analizar el día de hoy, no necesariamente estas personas, porque eso es otra cosa que yo a veces pienso, es una falta de respeto, ¿no? Que uno escucha. Es que yo, ¿por qué me tengo que convertir si yo no soy un vicioso? Si yo no soy un delincuente, si yo no soy un drogadicto, yo soy una buena persona. Entonces, ¿yo a qué me tengo que convertir? Resulta que las personas de las que vamos a hablar hoy eran muy buenas personas, quizás más que lo que somos nosotros. Temerosos de Dios, más de lo que podríamos llegar a ser nosotros. Interesantemente, la Biblia lo resalta, Hechos lo resalta, porque estas no fueron las únicas personas que se convirtieron en el libro de Hechos. Pero evidentemente el libro de Hechos las resalta, las hace notar por una razón muy especial. Eran personas temerosas de Dios, pero necesitaban convertirse al Evangelio. Entonces no necesariamente estamos llamándote, o necesariamente tienes que ser un drogadicto, o un alcohólico, o un delincuente para convertirte al Evangelio. Ahora, si eres eso, también necesitas convertirte. Pero no necesariamente tienes que hacer eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Si eres una persona que teme a Dios, pero no se ha convertido al Evangelio, que eso es paradójico, ¿no? Pero puede pasar. De hecho, ¿qué pasó? Entonces, el Evangelio evidentemente es para ti. Porque también ese es el otro problema, que ponemos demasiado la confianza en lo que somos y en lo que hemos hecho. No, yo soy buena gente. Yo he hecho muchas cosas buenas. Yo le ayudo mucho a las personas. Yo ayudo a las personas a pasar la calle. Yo doy limón a los semáforos. Yo. Pero el problema no es ese. El problema es si verdaderamente tienes una relación con Dios. Y quiero que hagamos ese énfasis hoy y vamos a verlo, porque la verdad, mis hermanos y mis amigos, el cristianismo necesita hoy en día una verdadera conversión. De hecho, hay demasiado afuera de lo que se enseña que no es el Evangelio. No es lo que la Biblia enseña. Definitivamente no lo es. Hay muchas cosas afuera que no son el Evangelio, que están pasando como si fuera el Evangelio, pero no lo son. Y hay mucha gente que cree que es cristiana y no lo es. Están engañados. ¿Por qué? Porque no han visto sus Biblias profundamente. Aquí estudiamos mucho la Biblia y leemos muchos pasajes y largos pasajes. Así que prepárate. Amén. Porque hoy vamos a estudiar mucho las Escrituras. Vamos a leer bastante. Si no te gusta leer y te pusiste una meta a leer, hoy vas a empezar. Vamos a Hechos 9. Hechos 9, 32. Y todo Hechos 9 y Hechos 10 básicamente hablan del ministerio de Pedro y una conversión muy importante que fue la de un gentil, de Cornelio, que era ¿quién? Era un centurión romano, pero era temeroso de Dios. Entonces vamos a leer, no vamos a leer del 32 hasta el 43, voy a resaltar algunas cosas muy importantes que quiero que veamos, pero de Hechos 9 del 32 al 43 habla de dos conversiones muy importantes, ¿cierto? O de dos milagros, mejor, muy importantes que causaron que muchas personas se convirtieran al Señor. Evidentemente estas dos personas también lo hicieron, pero que muchas personas se convirtieran al Evangelio. Entonces el primero es Eneas. Pedro dice que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahora, no eran santos de esos que se colocan ahí en las estatuas, eran cristianos. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama.
Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¡Todos! Fíjate que aquí lo resaltable no es el milagro. Lucas no está como, mira, el milagro, este hombre se levantó. No, lo resaltable aquí es que muchas personas se convirtieron al Señor. Sigamos con el otro. Versículo 36 dice, había en Job una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Estas se esmeraban en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Era una buena persona. Dice, se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta, y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Job enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando no estaba con ellas. Era una mujer muy importante así. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes, a las viudas, a quienes se la presentó viva. La noticia se difundió por todo Job y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, muchos creyeron en el Señor. Finalmente terminamos leyendo todo el pasaje. Pero es bien impactante eso, porque a veces nos quedamos ¿en qué? En el milagro. Y el milagro realmente apunta a algo muy importante. ¿A quién? A Cristo. Y a la conversión. Muchos se convirtieron al Señor. Los milagros, como lo hemos hablado muchísimas veces en el libro de Hechos, en la Biblia, tenían un fin. ¿Cuál? Certificar el mensaje, que la gente se volviera al Señor. Ese era el punto, que la gente creyera en el Evangelio. No era para reproducirse 2000 años después nuevamente, porque el mensaje ya estaba allí certificado. No había necesidad de más de eso. Estaba viendo un debate esta semana muy interesante, en que el debate era si era legítimo ser ateo hoy en día. Entonces el defensor del cristianismo, que era un señor de apellido Garat, rector de la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá, llevó a varios testigos. Entre ellos llevó a 2 personas que supuestamente habían sido curados de enfermedades graves. ¿Sí? Entonces, el argumento era que no era legítimo ser ateo porque Dios había sanado a estas 2 personas. Entonces la pregunta que le hacían al defensor era, bueno, y entonces los que Dios no ha sanado cuando le han pedido, o los que Dios no ha sanado, ¿qué pasa con esas personas que Dios no ha sanado? Entonces el defensor dice, no, es que estas personas fueron sanadas porque pidieron. Y dijo así, pendejo el que no pide. Entonces el fiscal dijo, pero venga, mucha gente de ustedes piden y no son sanados. Entonces, ¿también son pendejos porque piden y no son sanados? ¿Sabe por qué ocurre esto? Para mí fue patética la defensa de este señor. Patética. Yo decía, este tipo nos hizo quedar como un cuero. Patética. Yo dije, y eso es por pura ignorancia bíblica. Los milagros ocurrieron en un tiempo y espacio particular con un fin concreto: certificar el mensaje. ¿Es necesario hacerlo hoy? No, ya no es necesario. El mensaje ya fue certificado. Los milagros que necesitamos están aquí en las Escrituras. Es decir,
Si Dios quiere sanar a alguien, amén. Pero si no, también, amén. Porque como yo le decía a alguien una vez, no, es que Dios fue increíble porque me sanó a mi hija. Y si no le hubiera sanado, hubiera seguido siendo increíble. Ajá. Dino. O sea, ese no es el argumento. Si me explico, no era un argumento objetivo para defender la existencia de Dios. ¿Es legítimo ser ateo? Claro. El que quiera ser ateo, sea ateo. No hay ningún problema. O sea, ¿por qué tenemos que obligar a alguien a creer? No creo que haya necesidad. ¿Es legítimo ser ateo? Claro. No es un delito. Pues aquí en el país no es un delito. ¿Es legítimo? Si quiere ser ateo. De hecho, un sociólogo muy importante aquí en el país cuestionó al fiscal, le dijo, venga, pero tenemos que hacer una cosa aquí muy importante, porque la iglesia, hay que preguntarle a la conferencia episcopal y a los obispos, ¿cierto? Que son las personas que han educado a las élites del país, ¿cierto? Gobernantes, alcaldes, presidentes. ¿Cuáles fueron los principios que les enseñaron y los valores porque salió tanto pícaro? Así dijo. Y yo, ¿de verdad? Tienes toda la razón. ¿Sí me explico? Y para ese tipo de cosas no existen respuestas. Pero tienen toda la razón. Miren, yo les concedo a los ateos todas las acusaciones en contra de la religión. Se las concedo alegremente. Es verdad. De la religión se ha abusado y se sigue abusando. De la fe se sigue abusando. Por supuesto que sí. Pero eso de ninguna forma es un argumento en contra de la existencia de Dios. De ninguna forma. Yo no puedo arguir algo así en contra de la existencia de Dios. ¿Por qué Dios permite tanto mal? La otra pregunta es, ¿por qué hay tanto bien? ¿Por qué existe tanto mal? Bueno, porque somos criaturas libres, moralmente libres. Por esa sencilla razón, cuando fuimos puestos en este mundo se nos dio algo que se llama libre albedrío. Es decir, podemos elegir hacer lo bueno o podemos elegir hacer lo malo. Pero nos corresponde a nosotros esas decisiones. Así que la maldad que existe es por nosotros mismos. Nosotros mismos la hemos causado. Dios no hizo algo así. Dios no nos enseñó a hacer el mal, pero permitió esa posibilidad. Pero finalmente nosotros somos los responsables de tanto mal que existe. ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacernos responsables. Porque ¿cuál es el otro problema? Ay, pero ¿por qué Dios no hace algo? Ya lo hizo, ¿no te has dado cuenta? Ya lo hizo, mira, aquí está. Y envió a su hijo, que fue lo más teso de todo. Ahora la gente dice, no, eso no es verdad, eso de Jesús, eso no existió. Bueno, lo hemos solucionado así. Pero ya lo hizo. ¿Cuál es el problema? Simplemente que yo no quiero asumir la responsabilidad. El problema de la maldad en este país y en cualquier parte es que no queremos asumir la responsabilidad. Si los líderes religiosos de este país fueran un poquito más humildes, estarían pidiendo perdón por todo lo malo que han hecho. Si fueran un poco más humildes. Porque los escépticos tienen razón en sus acusaciones. Pero la arrogancia del liderazgo en este país, especialmente el liderazgo espiritual, es un eco de la corrupción que vemos. Eso es un eco de la corrupción que estamos viendo hoy en día. Si los líderes de este país, líderes religiosos especialmente, fueran más humildes, otra cosa sería este país. Pero estamos como estamos precisamente por esa arrogancia. Porque no hemos querido reconocer que evidentemente los líderes espirituales de nuestro país son los que han hecho que el país sea lo que es hoy en día. Ellos son los responsables, somos los responsables. Y mientras no tengamos la humildad de pedir perdón y de ver cómo solucionamos los problemas que tenemos al frente, las cosas aquí no van a cambiar.
Si no somos lo suficientemente humildes nosotros que supuestamente seguimos a Dios y oramos y leemos su palabra y todo esto, pues ¿qué humildad va a tener un político? Pues nada, ninguna. Pero si nosotros como líderes religiosos no tenemos esa humildad para pedir perdón, mucho menos el resto. Pero yo sí creo que eso hace falta, profundamente. Que como líderes aquí, espiritualmente hablando, líderes espirituales, seamos más humildes para pedir perdón por todos los daños. Y no lo he hecho yo, pero obviamente me incluyo ahí, que se han hecho acá. De verdad, es desastroso. Para mí es muy trágico escuchar noticias como que, por ejemplo, un sacerdote viola niños. Uno no, varios. O que un tipo que supuestamente se convirtió al cristianismo violó 170 niños antes de eso, se convirtió al cristianismo y ahora está pidiendo salir de la cárcel porque se convirtió al cristianismo. ¿En serio? ¿Se van a creer ese carretazo? ¿De verdad? Si él estuviera arrepentido, estaría rogando para que lo dejaran en la cárcel. Pero no, sí se bautizó. ¿En serio? No nos comamos eso. Eso es lo que yo digo que hace falta. Y es demasiada fachada religiosa que aquí no está haciendo ningún impacto en nuestra sociedad. Necesitamos más personas como las que están en las Escrituras. Necesitamos ser más como estas personas y como los líderes que vemos en las Escrituras. Gente más humilde, gente que reconoce más su responsabilidad a nivel social, moral y espiritual. Yo creo que eso es importante. Pero lo interesante de esto no fueron los milagros, fueron las conversiones. Las conversiones, gente que se convirtió verdaderamente al Señor. Y la semana pasada hablamos de eso. Es una necesidad hoy en día que nosotros realmente nos convirtamos al cristianismo. Ajá. Y te voy a decir una cosa, el hecho de venir aquí no te hace cristiano. El hecho de cargar una Biblia no te hace un cristiano. El hecho de recitar o tener un lenguaje religioso no te hace un cristiano. El hecho de saberte ciertas porciones de la Biblia no te hace un cristiano. Te hace un cristiano el que te hayas convertido verdaderamente y objetivamente conforme a las Escrituras al Evangelio. Amén. Y que vivas reflejando eso. Hay una necesidad de eso profunda. Yo les decía hace 8 días, y es algo que todavía pienso, la gente tiene la esperanza de que realmente existan cristianos verdaderos. Ellos tienen esa esperanza, por eso a veces nos critican tanto, porque se desilusionan. ¿Cómo así? Yo tenía la esperanza, pero no te lo dicen. Pero es una profunda desilusión. Miren lo grave que es que tú digas una cosa y hagas otra. Eso es complicado. Yo no puedo estar diciendo que soy algo y hago otra cosa. Vivo otra cosa. Yo tengo que tener cuidado cada mañana cuando me levanto de pensar qué tipo de cristiano voy a ser hoy. Porque la verdad, hemos acusado, y quiero ser muy honesto, hemos acusado a los católicos de decir peco, rezo y empato, pero estamos igual. Ay, no, yo me arrepiento. No es lo mismo. Porque no usamos la palabra peco, rezo y empato, y porque usamos la palabra arrepentimiento, es diferente. Es más, si tú eres una persona que se arrepiente, tienes que crecer en el arrepentimiento. O sea, conforme tú avanzas en el cristianismo, tienes que ser más sensible al pecado, a reconocerlo, a verlo. No a peco, rezo y empato. Ah, no, yo me arrepiento. Ah, no, yo voy y lo trato mal y luego me arrepiento. ¿En serio tú crees que eso es lo que Dios piensa? No. De verdad hay una necesidad de que nosotros nos convirtamos al Evangelio, pero profundamente.
profundamente no podemos seguir pensando que el ser parte de una institución religiosa va a generar un cambio social y moral en nuestro país, en nuestras familias. No, miren, vamos a nuestras familias nada más. ¿Qué ve tu esposa de ti? ¿Qué ve tu esposo de ti? ¿Qué tipo de hombre eres en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo la tratas? Porque el núcleo más intenso del cristianismo se vive en la casa. Allá en la casa, en la intimidad familiar. Si yo le preguntara a tu esposa, oye, ¿qué tipo de cristiano es tu esposo? Estoy seguro que me va a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Le preguntan a tus hijos, ¿qué tipo de cristiano? Porque ustedes le preguntan a mi esposa y a mis hijos, y ellos les van a decir. Y yo no tengo nada, obviamente, que esconder. Y cuando tengo que pedir perdón, lo pido. ¿Por qué ha pasado así? Pero de verdad, miren, si nosotros no somos más sensibles con esto, les voy a decir una cosa, vamos a hacer una masa, un mar de cristianos inmenso aquí en Colombia, ¿cierto? Grandísimo, una cosa grande, porque eso es lo que estamos buscando, que seamos grandes, pero con 1 centímetro de profundidad. Eso y nada es lo mismo. Porque entonces, ¿cuál va a ser la influencia? No estamos así hoy en nuestro país. Aquí decimos, no es que nuestro país está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en la Constitución Política de Colombia. ¿Y qué? ¿Y qué ha cambiado? Seguimos siendo iguales. Seguimos siendo iguales. No sirve eso de nada. Y los escépticos sí lo ven y nos cuestionan, pero ustedes de qué es lo que están hablando. Hay uno, Fabián Sanabria hacía un chiste obviamente sarcástico con respecto al Sagrado Corazón de Jesús. Y dice, tiene razón el tipo. Tiene razón. No es que yo admire a estas personas, o sea, son académicos, pero son gente que es muy incisiva y que dice la verdad, y hay que escucharlos. Ay, ellos dicen, tienen la verdad, tienen la razón, no que tengan la verdad, pero tienen la razón. Hombre, si yo digo que mi casa está consagrada a Dios, pero todos los días llego borracho y maltrato a mi esposa, insulto a mis hijos, veo pornografía, le paso las mujeres a mi esposa por la cara, ¿cuál consagrado a Dios? O sea, ya, dejemos ese lenguaje religioso a un lado y seamos un poquito más honestos. Yo creo que eso es algo que necesitamos. Como personas, como cristianos. Dejemos tanta religiosidad a un lado y seamos más honestos. ¿Y sabes qué? Esto es difícil. Como me decía un hermano hace como 15 días después de una reunión de familia, esto es muy duro, hermano. Esto es muy difícil. ¿Yo qué voy a hacer? Digo, amén, que lo ves. Ese es el primer paso. Sí, pero si sabes, no, sí, voy a hacerlo. Y luego nada. ¿Y eso qué se queda? En emociones. Únicamente en emociones. En bla, bla, bla. Y la gente se da cuenta de eso. Yo me acuerdo cuando yo me convertí o estaba yendo a charlas bíblicas, yo era muy violento, ¿no? Muy atravesado y era bastante grosero. Me acuerdo que esa noche pasó un problema en mi casa horrible, yo no estaba. El caso fue que cuando llegué, eran las 9 de la noche y todo estaba apagado, raro. Generalmente a esa hora estaban viendo televisión, pero ese día todo el mundo estaba en sus cuartos. Yo entré, no se escuchaba nada. Entonces yo entré a la habitación y mi mamá estaba limpiándose las lágrimas así. Yo, ¿qué pasa, mami? No, cuéntame qué pasó. Nada, Blanito, no ha pasado nada.
Porque obviamente si ella me contaba que mi tía le había dicho y que se había armado un problema y que yo levantaba la casa a puños y al que se atravesara. En esa época yo era así. De hecho, en una de las puertas de la casa quedó una huella mía. No sé si todavía está, pero yo era ese tipo de persona. Entonces mi mamá me dijo, no ha pasado nada, no se preocupe. Ya, mami, cuénteme, tranquila que yo ya cambié. Yo estaba apenas yendo a charlas bíblicas. Y llegué y era un diciembre, casualmente el 18 de diciembre cumplí 21 años de cristiano. Yo le dije a madre, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar. Y le compartí la escritura de ese día de la charla bíblica y vamos a orar. Y mi mamá era como pues sí, oremos. Y ella me miraba como sí, ahora sí, era como sí, porque ella me invitaba a cuanta iglesia ella podía ir, me invitaba, yo nunca iba. El día que yo iba para arriba voy a sus iglesias. Finalmente terminé siendo cristiana para un diciembre. Pero para mi mamá fue importante que yo realmente hubiera cambiado. Que hubiera cambiado. Y no simplemente de comportamiento, sino en lo profundo de mi ser, en lo que yo era. Por eso les digo, mis amigos y hermanos, somos poquitos acá. Y tampoco me interesa que seamos 1000 o 2000 o 3000, pero si vamos a ser cristianos, que los poquitos que somos vamos realmente a hacer un impacto afuera, que lo que digamos vaya en armonía con lo que vivimos, porque si no, no tiene ningún sentido. No con esto quiero desanimarlos, por el contrario, animémonos a hacer las cosas bien, porque es que este mundo necesita ese tipo de personas ahorita. Por eso les decía que con sus sueños y con sus metas para el próximo año piensen más en cómo servimos mejor esta sociedad en lugar de cómo tengo todos mis sueños cumplidos. Ahora, no tengo ningún problema con que tengas tus sueños, evidentemente sí, pero piensa cómo vas a hacer una diferencia en este mundo, en esta sociedad, en tu familia el próximo año. ¿Qué tipo de hombre quieres ser el próximo año? ¿Qué tipo de mujer? ¿Qué tipo de persona? Si nos visitas por primera vez, estudia la Biblia. Conoce profundamente lo que la Biblia nos quiere enseñar. Pero si tú quieres realmente ser un cristiano, conviértete verdaderamente a Cristo. Verdaderamente. No estoy hablando aquí, quiero ser muy claro con eso, de religión. Porque la religión de Dios no es institucional, es relacional. Ustedes leen el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que todo el tiempo Él habla de, y los dos mandamientos más importantes, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso son relaciones, eso no es institucional. Que nosotros hemos querido darle una estructura a eso es muy diferente, pero eso habla de relaciones. Y la religión en un sentido es más bien un invento nuestro, a nuestra propia imagen y semejanza, por eso hay tantas. Dios es uno solo. ¿Sí me explico? Ahora, lo importante aquí no es cómo haces las cosas, sino cómo vives realmente tu cristianismo. Eso es lo más importante. Si tú eras de rodillas, si tú eras de pie, realmente no sé si eso interesa. Lo que interesa es si eres o no eres un cristiano, porque eso determina todo lo demás. Vamos allá al capítulo 10. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. ¿Sí ven que no era ningún delincuente? Era un centurión romano, devoto y temeroso de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Vea lo que produce que se le aparezca o no.
ahí con todos estos charlatanes que dicen que Jesús se les aparte todos los días. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Job para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. ¿Quién le puso ese apodo? Jesús. Muy bien. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Job. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor. Dice Pedro, ¿no? Todas las convicciones del tipo. Replicó Pedro, jamás he comido nada impuro e inmundo. Y es verdad, todos esos animales eran impuros. En la ley judía, Levítico 11, habla de eso. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. ¿Por qué 3 veces? Porque 3 hombres iban a visitarlo. Vamos a entender eso más adelante. ¿Dónde iba? 15. Ah, ok. Por segunda vez, ¿sí? ¿Iba ahí? Ah, y están más pilolotes de este lado. 17 dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Ya ahí Pedro comenzó a fallar, según la ley judía. 1, porque no puede tener contacto con gentiles, y 2, menos hospedarlos en la casa. Al siguiente dice, al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Job. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie porque solo soy un hombre como tú. Qué humildad la de Pedro. No lo puso a besarle el anillo. No tenía. Mire la humildad de este hombre. A eso es a lo que yo me refiero. Líderes humildes. Líderes que son siervos. Líderes que son esclavos de otros. Que se reconocen de esa manera. Que se ven de esa manera. Miren, necesitamos tanto de eso hoy en día. Líderes de ese calibre, líderes temerosos de Dios, líderes humildes que de verdad nos puedan conducir a conocer a Dios. Soy simplemente un hombre, no te arrodilles delante de mí. Yo con mucho respeto, hoy en día, con mucho respeto, es una conversación que he tenido y la seguiré teniendo. Honestamente les digo, no veo un pasaje de las Escrituras, no veo uno solo, donde se pueda sustentar objetivamente el asunto del papado. Eso trae tanto dolor a este mundo, tantos problemas, porque como decía Hans Kuhn, un teólogo católico, que fue declarado teólogo no católico por Juan Pablo II y que participó activamente en el Concilio Vaticano II.
en su redacción, decía, y es teólogo católico, el clero es más un reflejo del gobierno imperial romano que un reflejo del evangelio. Y por eso lo sacaron de la iglesia. Por decir la verdad. Todo por decir la verdad. Ahora, es cierto, hay cosas en la teología de Hume que no armonizan tampoco con el evangelio. Realmente. Que no las logro entender, pero ¿por qué cuando decimos la verdad y cuando llamamos la atención con cosas como estas, simplemente se nos cierra la puerta en las narices? ¿No? Por eso digo, necesitamos ser más humildes. ¿Soy totalmente humilde? No, pero yo tomé una decisión, hermanos, desde el primer momento que me subí en este púlpito. Voy a tener hombres a mi alrededor que me van a decir las cosas que ven mal, y con humildad las voy a reconocer. Y tengo hombres a mi alrededor que cuando ven cosas en mí que no están bien, me las dicen. Es lo que necesitamos. Ya no más con ese tema de ser intocables, de los ungidos y yo no sé qué cosas. Yo no sé dónde han inventado eso. Somos simplemente, y Jesús lo puso de esa manera, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser esclavo de los demás. Esclavo. Dulos. Esclavo. Siervo. Y lavar los pies no como una tradición para repetirse cada año o cada Semana Santa, sino realmente servir a otro. Eso hace tanta falta hoy en día. Hombres como Pedro. Yo no sé, si pudiéramos traer a Pedro del pasado al presente, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría de todo lo que ve? Porque realmente hay una crisis en el cristianismo, y es una crisis que han producido los mismos líderes religiosos. Y no solo hablo del clero católico, hablo del protestantismo también. Pastores, muchos líderes religiosos del protestantismo han sido una vergüenza para el mundo. Eso es de lado y lado. Por eso la necesidad de que definitivamente seamos hombres conforme al carácter del evangelio. Y el evangelio es Cristo, no es otra cosa. Así es. Sigamos. Pedro entró en la casa, versículo 27, conversando con él, y encontró muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿Sí ven? Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Versículo 29. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Imagínate, la bondad de venir. No cobro $1,000,000 de pesos por ir. ¿Qué falta hacer esto? Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, interesantemente para los líderes, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. No a los religiosos, a los que actúan, a los que le temen y actúan con justicia. ¿Sabes en qué se fija Dios? En nuestro carácter, no en lo que somos por fuera. ¿Sabes en quién se fija Dios? En el individuo que está solo. Porque esa persona que eres tú cuando estás sola, ese es quien tú realmente eres. El que nadie más conoce, el que solamente tú conoces, ni siquiera el que el Facebook conoce, sino el que tú conoces, el que tú sabes: yo soy así,
en ese individuo realmente está interesado Dios. Dios se interesa por nuestro carácter. No se impresiona con nuestras conductas. ¿Sabes qué le impresionó a Dios del centurión romano? Su carácter, no otra cosa. Eso fue lo que le interesó. Porque lo que hacía no era producto de una religiosidad o una fachada religiosa, sino de carácter, verdaderamente hablando. Era un hombre, era respetado por el pueblo judío, que eso era ya mucho. Ahora, él no era un prosélito judío, no estaba circuncidado, era un temeroso y un devoto de Dios, pero era respetado. Y era un hombre respetado. Dios se fijó en eso. Fíjate que no era un delincuente, ni un drogadicto, como muchos dicen por ahí. No, es que yo no necesito serme cristiano porque yo no soy drogadicto ni delincuente. No importa, pero mira si verdaderamente tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios, porque eso es lo más importante. Versículo 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, ojo a esto porque aquí va a haber confusión, que he hecho la Biblia. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Interesante, después de que Pedro predica el Evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre estos gentiles. Y luego Pedro dice: ¿qué puede impedir que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Nosotros quiénes? Los judíos. Ahora, ¿cuál es la confusión que se ha originado aquí? Que por esta razón es que no es necesario el bautismo porque el Espíritu Santo llega en cualquier momento. Bueno, realmente no. Esta es otra excepción histórica como la de los samaritanos. Aquí no está hablando de que el Espíritu Santo llega en cualquier momento. ¿De acuerdo? Ellos no recibieron el Espíritu Santo para morar dentro de ellos. Recibieron una señal de que Dios había aceptado a los gentiles en su pueblo. Fíjate lo que decía Pablo, lo que decía Pedro al principio: a mí se me prohíbe comer con gentiles e incluso hospedarlos en mi casa o ir a visitarlos. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo al descender sobre esos gentiles? Confirmando que en efecto Dios los había aceptado. Por lo tanto, la iglesia, que inicialmente era judía, ¿se acuerdan? Tenía que aceptarlos, porque Dios no hace favoritismos. ¿Te acuerdan la sábana que bajó 3 veces? Porque llegaron 3 gentiles donde Pedro a buscarlo y luego lo llevaron a la casa de Cornelio. Si no tiene Pedro esa visión, Pedro nunca hubiese ido a visitar a este señor, este centurión romano. Nunca hubiera ido. ¿Por qué?
porque Él no se junta con gentiles. Él recibe la visión, la misma visión que recibe Cornelio. Después de eso va a la casa de Cornelio, predica el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo confirma que en efecto Dios aceptó a los gentiles y luego son bautizados. Para que el Espíritu more ahora sí en ellos. Porque una cosa es que el Espíritu habite en una persona y otra muy diferente que trabaje sin que habite en esa persona. ¿Sí me explico? Juan 16 habla de eso. De que el Espíritu Santo convencerá al mundo de su pecado. Entonces el Espíritu Santo no necesita habitar en una persona para convencerlo de su pecado. Una vez se arrepiente y se bautiza para el perdón de sus pecados, recibe el don del Espíritu Santo para habitar en él. Esa regla no se ha cambiado. Hechos 2:38 está ahí. Sigue siendo necesario que tú te arrepientas de tus pecados, te conviertas realmente y seas bautizado para recibir el perdón y el don del Espíritu Santo. Amén. Esa es la explicación de esto. Ahora, muchos han llegado a la conclusión, no es necesario el bautismo. El Espíritu Santo llega y tú tienes que esperar simplemente a sentir que llegue. ¿En serio? ¿Y cómo siento? No, mira, yo sentí una sensación de que realmente me convertí. Y si no siento eso, o sea, no podemos afiliarlo a lo que sentimos, a nuestras experiencias. Tenemos que afiliarlo a la verdad, a lo que la Biblia enseña. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos, arrepentirnos, volvernos a Dios y bautizarnos para el perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. Es sencillo. No sé por qué hoy lo han complicado tanto. No sé por qué lo han complicado tanto, pero es así de sencillo. Ahora, tú necesitas hacerlo, así seas un temeroso de Dios, pero necesitas verificar. Y con mucha más razón tú, si dices que temes a Dios y que amas a Dios, con mucha más razón tú tienes que ir a la Biblia y verificar si lo que tú crees está en armonía con lo que la Biblia enseña. Amén. Así Tienes que revisarlo, y mucho más si eres una persona que teme a Dios, porque Dios te lo va a mostrar. Si realmente le temes a Dios, si realmente buscas una relación con Dios, más que nadie, tú tienes que ir a las Escrituras y revisar en las Escrituras si eres o no eres verdaderamente un discípulo del Señor. Y si no lo eres, bueno, vuélvete a Dios, bautízate para el perdón de tus pecados y sé un discípulo por toda la vida. Muchas gracias, feliz año.